Buenas Listo, noches, ya. ¿eh? No, Listo. listo. Perdón, adelante, adelante. Eh, Buenas noches o días, dependiendo la hora en la que puedan ver este video. Para nosotros es un gusto poder presentar el siguiente trabajo de la materia de psiconutrición y trastornos de la conducta alimenticia de Universidad CEDEFIS. Está con nosotros la licenciada en nutrición Carolina Herrera García de León, Guanajuato, y el licenciado en nutrición Misael Martínez Delgado de Oaxaca. Un servidor, Armando Monroy Horta, licenciado en Educación Física, y estamos desde Michoacán. Entonces, para poder empezar con el siguiente resumen de lo que fue esta materia, pues vamos a empezar con lo que es la importancia de la psicología deportiva. Siempre que tenemos nosotros deportistas, por lo general, los entrenadores solamente se enfocan en la parte de la preparación física, técnica y táctica, pero el enfoque de la psicología deportiva se deja siempre de lado. Todos los deportistas tienen temores, tienen esas situaciones que en ocasiones no los dejan rendir al 100%, problemas intrafamiliares, económicos, de todo tipo. Entonces, es parte de la psicología deportiva poder identificar también aquellos trastornos de la conducta alimenticia que podemos tener al momento de estar practicando un deporte, y no solo a nivel profesional, sino también a nivel amateur. Y para ello es importante tener un contacto directo con la parte de los nutriólogos. En este caso, tenemos dos especialistas. Vamos a empezar eh, con la pregunta, ¿qué son los trastornos de conducta alimenticia? Y para esto vamos a darle la bienvenida al licenciado en nutrición, Misael Martínez, para que nos pueda dar su punto de vista. El micrófono, licenciado, por favor. Buenas noches, Armando. Buenas noches, Caro. Gracias por la invitación a la charla esta noche. Buenas noches a todos los compañeros que nos puedan ver. Bueno, la labor de nosotros como especialistas en nutrición es importante para poder más o menos detectar, más no diagnosticar, pero sí detectar cuando hay un foco rojo con respecto al consumo de alimentos dentro de nuestros atletas. Si bien en este caso los trastornos de la cuenta alimentaria se presentan con relativa frecuencia en deportes, donde el peso es muy importante, digamos un peso ideal, ¿no? Entre comillas, y por lo tanto, tenemos algunos deportes como la gimnasia rítmica, el patinaje, deportes de resistencia, donde buscan una ligereza en cuanto a ciertos componentes del cuerpo humano, especialmente en un porcentaje de grasa muy bajo. También tenemos deportes de combate, donde si bien ahí hay que generar ciertas estrategias para poder dar los pesos, pues dentro de estos procesos, en cuanto a buscar el peso ideal, pues nos encontramos con una imagen corporal distorsionada en la que el cuerpo es percibido un exceso de peso y esto lamentablemente es más incidente en mujeres. Ya más adelante Carolina nos explicará esta parte de las incidencias, pero bueno, el deportista buscará siempre el perfeccionismo y la utilización de métodos inadecuados, en este caso de control de peso, y con frecuencia se asocian a deportistas del sexo femenino. Pero bueno, ¿cuáles son estos tipos de trastornos de la conducta alimentaria que podemos encontrar con más incidencia? Pues solamente es anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, que son trastornos de la conducta de orden clínico. Y, por ejemplo, en el caso de la anorexia nerviosa, tiene ciertas características muy puntuales, como cuál el rechazo a mantener un peso mínimo normal, así decirlo, eh, un miedo bastante fuerte a ganar peso, alteración de la percepción de la forma y el tamaño del cuerpo humano y por lo tanto algo muy característico de ellas o de ellos es un IMC por debajo de 17, ¿no? Kilogramos sobre metro cuadrado, lo que nosotros en nutrición sabemos perfectamente que es un peso bajo, o así lo podemos asociar, ¿ok? Bueno, detalles muy puntuales de la anorexia nerviosa es que a veces la podemos encontrar, o más bien en la actualidad la encontramos en esa transición de la niñez a la adolescencia, y no es muy común en niños, digamos, del sexo masculino. Obsesión por pesarse y mirarse constantemente en el espejo,
pesarse en la báscula diariamente o varias veces al día si es posible. Por supuesto, aquí vamos a encontrarnos una característica muy puntual que es el miedo al consumo mayoritariamente de carbohidratos. Ellos siempre van a asociar un carbohidrato con exceso de peso. Y aquí, en cuanto a nutrición aplicada al deporte, más bien de alto rendimiento, es importante detectar porque realmente los deportes de alto rendimiento, la mayor parte de ellos son glucolíticos, obviamente, y será el aporte de energía en el cual se va a centrar en este macronutriente. Y si tenemos estas alteraciones, pues probablemente no vamos a poder lograr su máximo rendimiento y por lo tanto, en el caso de que se logre llegar, pues vamos a trastocar bastante la salud. Bueno, en segundo orden tenemos a la bulimia nerviosa. La característica puntual de este trastorno clínico es que ocultan su comportamiento y síntomas. Son personas que van a estar consumiendo alimentos bastante densos, digamos en grandes volúmenes, pero de forma más bien escondiéndose de todo mundo, ¿ok? También tenemos aquí una baja autoestima, depresión, una impulsividad con la alimentación, reitero, como siempre van a estar ocultando la cantidad de alimentos que consumen y la calidad de alimentos, pues van a estar consumiendo en forma de atracones. Ok, también estas personas se caracterizan por tener un miedo, pero una culpabilidad constantemente, ya que una vez de que llegan o consumen volúmenes elevados de comida, pues sienten esa culpa. Bueno, en este caso, detalles, aquí encontramos un vómito inducido por sentimiento de culpa, como lo mencioné apenas, y el uso de diuréticos y laxantes y práctica de ejercicio físico como algo como una medida de castigo por haber consumido una cantidad excesiva de alimentos. Y bueno, tenemos también en tercer orden los trastornos subclínicos, y en este caso tenemos a la pues anorexia por actividad, al corredor obligatorio y a la vigorexia. Detallando cada uno de ellos, podemos decirles que las características principales de la anorexia por actividad sería la actividad física, hace que por sí misma aparezca una disminución de la ingesta alimentaria. Son estas personas que, bueno, van a estar haciendo bastante actividad física para poder compensar, pues, esta parte del trastorno. El corredor obligatorio es una persona que hace ejercicio físico como una adicción al generar un síndrome de abstinencia al abandonar la actividad. Estas personas piensan por lo regular que con hacer demasiado ejercicio pues van a lograr mantener un peso, ¿no? Sabemos perfectamente que el exceso de ejercicio pues puede provocar un sobreentrenamiento y algunas cuestiones que también trastoquen la salud del paciente. Y la vigorexia, que esto lo vemos ya muy común, esto sí podemos decir que afecta más a varones y por lo tanto buscan este grupo poblacional una obsesión por el crecimiento muscular. Son estas personas que comúnmente vamos a encontrar en los gimnasios, donde piensan o ellos creen que existen alimentos específicos para el crecimiento de tejido muscular o que incluso encuentran ellos o buscan la manera de generar algún ejercicio específico para poder incrementar. En este caso, podemos encontrar también alteraciones a la salud por el uso de sustancias con tal de, pues, de llegar a alcanzar cierto estatus en cuanto a la población del fitness, por ejemplo. Y bueno, espero que les haya quedado un poquito claro esta parte de los trastornos clínicos y subclínicos, nada más para poder complementar y retroalimentar. Existen dos tipos de trastornos clínicos, anorexia nerviosa, bulimia, y los trastornos subclínicos, anorexia por actividad, corredor obligatorio y vigorexia. Existen otros más que, por ejemplo, Armando más adelante les explicará un poquito sobre la ortorexia, que es otro, tal vez, digamos, entre comillas, no sé, no lo tengo muy claro, que puede tal vez meterse dentro de esta clasificación. Bueno, espero que les haya gustado mi participación y los dejo con Caro. Gracias, compañero. Bueno, bien como dice mi compañero y también colega Misael, tienes razón, o sea, realmente la incidencia en los grupos de deportes se da más alto en deportes donde el físico tiene mucho que ver, como es el patinaje artístico, la gimnasia artística, inclusive también pues, el fisiculturismo. Se ha dado el caso que entre toda la población de los deportistas que tienen este tipo de deporte, cuando están practicando este deporte,
el 42% tienen un trastorno o varios. O sea, eso es ya casi llegando a la mitad de todos los deportes. Entonces, como dice Misa, se da más en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque, bueno, la estética en cuestión se ve muchísimo mejor que la mujer, o sea que tienes que estar mejor, el físico debe de estar, está muy ligado a lo que es la belleza. Entonces se da que el 75% de las mujeres que están en estos deportes tienen algún tipo de TCA frente al 16.5% de los hombres. Entonces, como dice Misa, realmente se ataca un poquito más a lo que es a la mujer que al hombre. Aunque también no queda atrás, porque la mujer tiende más a lo que es bulimia y anorexia, y al hombre a lo que es la vigorexia. Entonces, no se puede decir, bueno, es poca incidencia, lo podemos dejar a un lado, realmente, ¿no? Bueno, también se da lo que son las tendencias compensatorias, en lo cual dicen, bueno, o me di un atracón de un atracón de comida, entonces tienden a ya tener a esas tendencias. Por ejemplo, lo que es no comer o entrenar con píldoras adelgazantes o consumo de diuréticos, saunas. Entonces, todo este tipo de situaciones hace que el deportista empiece a tener problemas no nada más en el deporte, sino también ya es social, ya también es en cuestión de lo que es se me fue la palabra, cuando es ya es también no nada más con la familia, sino también con los compañeros. Entonces, se ha visto el caso de muchos deportistas, cuando empiezan ya a tener en ese tipo de problemas, empiezan a aislarse también. Entonces, esto ya dejando de ser un problema físico, se vuelve un problema social. Entonces, sí es necesario que el nutriólogo esté muy atento a este tipo de situaciones, en cuestión de cuestionarios, o estar muy atento estar en constante participación junto con el entrenador. Entonces, básicamente sería eso en cuestión de lo que son los TCA de mi parte. Es importante esa parte que comentas, tener la cercanía con el entrenador. Normalmente los entrenadores dejan de lado a los deportistas en cuestiones de pérdida de peso o de ganancia de peso. Lo único que te dicen, ¿sabes qué? Tienes que bajar de peso para tal fecha. Tienes que ganar más peso porque vas a otra categoría. Y lo digo porque es parte de lo que yo pude vivir el tiempo que estuve practicando taekwondo. Bajar de 56 a 54 kilos es muy complicado. Que no te digan qué pautas debes tú de tener para perder peso te lleva a tener miedo a comer. Tienes que comer muy poco y en tu cabeza está que tienes que comer lechuga y pescado o atún. O sea, cosas que prácticamente te limitan mucho en cuanto a la diversidad de nutrientes que tenemos que tener. Y a esto le ponemos las sesiones de entrenamiento, prácticamente el rendimiento se va acabando. Estamos dejando de lado, si de por sí el deporte de alto rendimiento, el deporte competitivo no es salud, al momento de que tú disminuyes tu ingesta de nutrientes con el objetivo de perder peso, pues bueno, se va acabando lo que es el rendimiento y al final de cuentas llegas a la competencia y llegas totalmente acabado. Ya perdiste antes de pararte y enfrentarte a tu oponente o a la práctica que tú vayas a desarrollar. Y cuando las personas están en un proceso de iniciación a la actividad, al ejercicio físico, es donde también empiezan a tener problemas en cuanto a la alimentación. O sea, personas que vienen de atracones, personas que tienen malos hábitos alimenticios, de la noche a la mañana cambian su alimentación de manera drástica.
Entonces, aquí es donde yo siento que estas personas con el objetivo de mejorar su salud, lo único que están haciendo es fastidiarse de la dieta y volver otra vez a los atracones. Por otro lado, las personas que tienen una ingesta muy baja de nutrientes, ingestas muy bajas de alimentos, se quieren regular con ayuda de un nutriólogo y es ahí donde los miedos a la ingesta de carbohidratos, y era lo que les mencionaba antes de iniciar la grabación, la ortorexia, querer comer tan saludable que te vas a olvidar de otras situaciones, tener miedo a comer de más y estar pensando todo el día en qué es lo que vas a estar ingiriendo. Entonces, esta es la ortorexia, la obsesión por estar comiendo de manera saludable. Y es aquí donde tenemos otro problema de trastorno de la conducta alimenticia. Entonces, sí es un ir y venir entre el paso de las personas que quieren mejorar su salud a las personas que practican el deporte a nivel amateur, a los deportistas de alto rendimiento. Y de hecho lo pudimos ver en algunas bibliografía que los deportistas, entre más alto sea el nivel en el que ellos están compitiendo, mayor son los trastornos de la conducta alimenticia que presentan, y principalmente en mujeres, como lo mencionó Carolina. Entonces, sí es un trabajo en conjunto entre el deportista, el nutriólogo y el entrenador. Prácticamente es una triada. Y en este punto es importante identificar que está ante todo el resultado como deportista. ¿Para qué entrenas? Para ganar. ¿Para qué entrenas? Para rendir. Con trastornos de la conducta alimenticia no se logra este objetivo. Entonces, en cuanto a su experiencia, ¿qué han vivido ustedes con algún caso que hayan tenido con algún deportista? Bueno, hablando de ese tema que comenta Armando, esa triada, al mencionar la palabra triada, yo me acordé de la triada del atleta, que es una combinación de tres afecciones médicas, que es la disponibilidad de energía, los problemas menstruales y los huesos débiles, ¿vale? Esto lo podemos ver más, con mayor incidencia en chicas. Y hablando de esto, el punto de disponibilidad de energía es el punto donde entramos como nutriólogos. Les voy a poner un ejemplo. Chica que es recientemente acude conmigo a consulta, viene porque toda la vida, 10 años, hace 10 años fue atleta, digamos por así decirlo, representante estatal y alguna vez nacional de boxeo, una chica, hoy tiene 32 años, ya hace 10 años, 2 años de esto. Ella mencionaba que en sus épocas de deporte de alto rendimiento trataban siempre de meterla en categorías muy pequeñas, ¿no? Debido a su estatura y todo esto, pero había algo curioso con ella. Ella hasta ahorita le hicimos una cinantropometría, o sea, una medición de longitudes, perímetros, diámetros de huesos, y específicamente en los diámetros nos dimos cuenta que en la categoría de menos de 63 kilos en la cual la colocaban a ella, pues eran pues bajadas de peso o controles o cortes de peso muy fuertes debido a que ella tiene diámetros óseos muy grandes. Por lo tanto, su tejido muscular pues tiende a ser más grande. Y aquí creo que si hubiéramos nosotros existido como equipo multidisciplinario hace 12 años o 10 años, mi indicación como nutriólogo es decirle a su entrenador, ¿sabes qué? Esta niña tiene diámetros óseos muy grandes, por lo tanto, mejor súbela a una categoría mayor. Sería lo más indicado, por salud también. Atendiendo a lo que hace rato mencionabas, que el deporte de alto rendimiento no es sinónimo de salud, obviamente, no lo va a ser. Entonces, por lo tanto, hay que hacer lo más cuidado posible. Imagínense entonces qué pudo haber pasado. Muy sencilla, muy seguramente en esa época esta chica sufrió sobre alteraciones del ciclo menstrual, que sí lo mencionó en la consulta. No mencionó sobre los huesos débiles, pero muy seguramente tendría ahí un secuestro de calcio para poder llevar a cabo procesos de contracción muscular. Y esta disponibilidad de energía es un punto importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros utilizamos este término para poder hacer adecuaciones en cuanto al total de energía que se consume diariamente, o sea, algo que se llama periodización de la nutrición con la periodización del entrenamiento, que no es nada más que cuando hay pues volúmenes elevados de trabajo,
La alimentación aumenta, cuando hay volúmenes bajos, la alimentación también disminuye. O sea, todo va correlacionado. Imagínate que alguna vez tuvo esta chica, no sé, sesiones muy largas y tenía una disponibilidad de energía muy poquita o no consumía nada antes o durante los entrenamientos. Obviamente esto a la larga le afectaría. Más bien le afectó, pero le afectó en la parte del trastorno. Desde hace 12 años viene luchando con su peso, ya que ahora es veterinaria y practica CrossFit de forma recreativa. El CrossFit es un deporte muy glucolítico y por lo tanto, ahora tengo otro detalle con ella. Necesito tratarla de forma interdisciplinaria porque su alimentación más o menos ronda los 5 6 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, pero tengo el detalle en que a ella le da muchísimo miedo comer carbohidratos. Ahora bien, detectar para nosotros es una herramienta muy importante. Gracias a esta clase creo que pudimos reforzar los métodos de detección y para poder hacer la referencia y enviarlo obviamente al profesional de la psicología. Y nosotros lo tomaríamos también como importante para saber más o menos cómo adecuar la alimentación de menos a más para poder lograr que esta chica pues mejore su rendimiento físico sin alterar tanto la salud y tratemos de sobrellevar un poquito esta parte del trastorno que tiene ahorita. Bueno, ese es mi aporte, compañeros. Muchas Sí, estamos. gracias. Gracias, gracias, Misa. De hecho, hace poco hubo un torneo de artes marciales mixtas y bueno, varios de mis pacientes llegaron como diciendo, ¿sabes qué? Quiero estar en tal categoría porque es la que me conviene. Entonces, es algo que también he estado trabajando con ellos porque deben de cambiar el chip de, o sea, en 2 semanas es cuando debo de hacer mi corte, ¿no? Que le dicen. Entonces, algo que comento con ellos es, vamos a trabajar con lo que tenemos, no con lo que desearíamos tener. Porque, claro, a mí me gustaría que tuvieras un porcentaje de masa grasa bajo y un porcentaje de masa muscular increíble. No, o sea, realmente no, vamos a trabajar con lo que tenemos y vamos a meterte en la categoría que te conviene, en la categoría que tienes. Porque así no te conviene llegar al peso que quieres, pero pues realmente en la competencia no vas a rendir, como dice Armando, que llegan a plena competencia y dicen, no, pues ya desde ese momento ya perdiste. Entonces, es importante, sí, no nada más detectarlos, sino también empezar como a hacer ese cambio en el pensamiento, de que no nada más para las competencias es cuando te debes de preparar, debes de prepararte siempre. Pues muchas gracias, compañeros, por todos los aportes. Yo creo que es importante tener en cuenta que primero está la salud. En la mayoría de los casos, en todos los casos, primero la salud, y eso es lo que hay que dejar en cada uno de los atletas. Antes de ellos poder mejorar eh, sus resultados, primero tienen que mejorar en la forma de que están pensando, la forma en que ellos van a empezar a cambiar sus hábitos alimenticios, porque partimos de ahí. La alimentación es fundamental tanto para el bienestar como para el rendimiento deportivo. Entonces, todo ese tipo de problemas se tienen que atacar desde la raíz, a nivel psicológico, a través del entrenamiento, a través del nutriólogo. Y pues bueno, más que agradecerles, se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos un poquito del tiempo previsto, pero bueno, este tipo de temas es siempre muy debatible. Todos tenemos diferentes experiencias. Agradezco la oportunidad por haber hecho este video y algo con lo que quieran concluir. Tenemos 1 minuto 40 para que se nos acabe la grabación. Nada más agradecerle a todos ustedes la oportunidad de charlar así en conjunto, en equipo. Se aprende mucho de ustedes, grandes personas. Y bueno, nada más que agradecer igual al docente que nos haya compartido
un poco de su experiencia en cada clase. A mí se me robaste las palabras. La verdad es de que agradezco mucho haber estado aquí con ustedes. Como dices, aprendo muchísimo. Y claro, hay cositas que nosotros pasábamos por alto, que también no veíamos la importancia de, pero ahora pues ya podemos estar muchísimo más atentos y pues dar una consulta muchísimo más eh, apta y también mejor. Bueno, es hora de irnos, compañeros. Muchísimas gracias nuevamente. Un saludo hasta Oaxaca, hasta León, desde aquí, desde Michoacán. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo próximamente. Cuídense mucho. Hasta luego. Un Buenas placer, noches. cuídense. Hasta luego.